Vamos a dar inicio a este curso. Hoy nos toca esta conferencia que se llama La bendición del pacto matrimonial. Y primero que nada, felicito a todos ustedes por estar aquí, porque en lo personal creo que todo lo que estamos viviendo a nivel de la sociedad, a nivel de las situaciones, digamos, con la juventud, con los niños, tienen como base un problema de lo que llamamos los psicólogos disfunción familiar. Es el nombre elegante que le damos, ¿verdad? Disfunción matrimonial, conflictos matrimoniales, le llamamos de muchas maneras, pero la verdad es que a nivel espiritual tiene como base el quebrantamiento de un pacto matrimonial. Es decir, los matrimonios comenzamos por medio de un pacto que tuvo un orden civil, porque hicimos un compromiso ante una autoridad, en este caso un juez. Un pacto tuvo un sentido también espiritual, porque comenzamos el matrimonio ante Dios, en presencia de un ministro, pero bueno, sobre todo ante Dios. Pero a veces me dicen, doctor, y en el caso de nosotros que no nos casamos ante el civil ni ante la iglesia, o sea que yo sí puedo romper ese pacto. Yo siempre les digo esta afirmación: el pacto tiene que ver con nuestra vida misma. En los tiempos bíblicos, por ejemplo, a lo mejor no había que se hiciera ante una autoridad civil, tal vez no era la costumbre. O es más, podían darse matrimonios que no se dieran ante una religión, y sin embargo era un pacto que se establecía entre un hombre y una mujer. El problema que tenemos hoy a nivel social, estoy seguro que piensan así, es que estamos nosotros cada día viviendo más un sentimiento de falta de compromiso. Lo vemos en los trabajos. Falta de compromiso tanto de la empresa hacia nosotros. Hoy la rotación de empleados es a veces hasta una estrategia de la empresa. Yo soy de otra época y crecí en empresas donde no. La lealtad de la empresa hacia ti y de ti hacia la empresa era fundamental. Trabajé, por ejemplo, en Ford Motor Company. Y todavía recuerdo con emoción cuando nos hicieron llegar una carta de seguridad de empleo firmada por Henry Ford III. Yo la conservo porque viene la firma de Henry Ford III. Imagínense eso, donde nos decía que Henry Ford III nos garantizaba la seguridad de nuestro empleo. Entonces imagínense el sentimiento de lealtad que se producía, muy al estilo de su abuelo. Henry Ford, en los tiempos de la crisis de Wall Street, no sé si se acuerdan, porque algunos se ve que son de aquellos años, se ven golpeados, la verdad. En esos tiempos, la economía americana se vino a pique. ¿Saben qué hizo Henry Ford? Todas las empresas, bueno, las que estaban Chrysler y otras, bajaron sus sueldos. Toda la gente lo comprendía. Con tal de conservar el trabajo, bueno, pues aunque me paguen menos. Henry Ford fue cuando sacó la famosa semana de $5, que en ese tiempo era una fortuna. Él dijo: yo hago un pacto con ustedes, familia Ford. Desde ahí fuimos llamados la familia Ford. Una familia que hace en un tiempo de crisis, y todos contestaban, pues permanece fiel. Muy bien, ¿a quién le toca ahora ser fiel? A mí. De mis ahorros, de mi dinero, de mi fortuna personal, yo daré lo que falta para asegurar que ustedes tengan su semana de $5. ¿Ven? Entonces hagan de cuenta, los contadores le dijeron: señor Ford, no podemos pagar más de $3. Un ejemplo, ¿verdad? Y él dijo: pues de ese empleado, aquí están mis $2. ¿Y al otro qué? ¿Cuánto falta? Tanto. Pues aquí está, y aquí está. Ese acto de Henry Ford, de pacto, produjo la compañía Ford Motor Company. Porque ¿qué sucedió de parte de los trabajadores? ¿Qué creen que pasó? Pues una lealtad igual, ¿no? O sea, si este sacaba de su cartera
para ayudarme a mi economía personal, pues dime qué necesitas, ¿no? Y a darle, y todos a trabajar. Y Ford Motor Company, en medio de la crisis, fue una empresa que siguió creciendo. Mucha gente, muchos economistas le llamaron locura, pero eso se llama pacto. Y el pacto matrimonial debe ser así, rotundo, firme. Yo les pregunto cuando presento en boda como pastor, porque soy psicólogo, pero también soy pastor, yo les pregunto a los matrimonios, ¿prometes ante Dios y para todos los días de tu vida amarla, respetarla, cuidarla y serle fiel? Y me dice el marido, sí. Le digo, no te escuché. Sí, ¿verdad? Muy bien, debes decirlo firme. Bueno, son palabras que decimos y a veces pensamos, bueno, pastor, mire, yo la verdad estaba pues enamorado, tenía otra visión de la vida, además ella era distinta, pero yo lo que digo es un pacto. Y si tú lo cumples, hay una bendición de parte de Dios, porque Dios es Dios de pactos. De hecho, hay una palabra muy fuerte de parte del Señor en el libro del profeta Malaquías. Voy a pedirles que vean en su página 2 del material que les dimos. Yo voy a leerlo para ustedes en la Biblia, porque quiero leer el pasaje completo. Ustedes solamente lean ese versículo. Pero miren, voy a leer para ustedes en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Allí dice la palabra de Dios así, desde el versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, pero no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y ahora sí viene la lectura que ustedes tienen. Mas diréis, ¿por qué? O sea, si Dios no acepta mi ofrenda, si yo lleno el altar con lágrimas y veo que Dios no responde, la respuesta de Dios es esta: porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En la vida de un hombre, pues a lo largo de la vida hay quizás varias mujeres que conocieron, a lo mejor una novia, digo, entre los maridos aquí presentes, a lo mejor no mucho porque están feicillos y la verdad, o sea, cuando estás feo, pues no se te paran ni las moscas, ¿no? Pero en la vida de un hombre puede haber varias personas, ¿verdad? Una novia y que luego otra novia. Pero tú tienes que saber que tu esposa no es una mujer más. A los ojos de Dios es la mujer de tu pacto. Así la llama Dios. La mujer de tu pacto. Es decir, la mujer con la cual hiciste un pacto ante Dios. Y les daba la explicación de Henry Ford, porque Henry Ford fundó una compañía pues impresionante. Hoy pensar en Ford Motor Company es pensar en una de las empresas más importantes del mundo, pero todo nació en un pacto. El día que Henry Ford hizo ese pacto con sus trabajadores, ese día él no sabía, estaban haciendo un imperio, el imperio Ford. ¿Por qué? Porque imagínense la lealtad que desarrollaron los trabajadores. Muchos matrimonios me dicen, pastor, es que aquí como que andamos, haga de cuenta, como entre azul y buenas noches. Como que de repente estamos bien, de repente estamos mal. Yo creo en esto, que la falta de un pacto, de compromiso, se percibe. ¿Sabían que en las empresas, por ejemplo, ellos temen a la psicología del renunciado? Esa persona que anda como que se queda y como que ya anda metiendo currículum en otros lados. Las compañías le temen a eso. En cuanto se detecta, hay que llamar al empleado y cerrar las cosas. ¿Te quedas o te vas? ¿Por qué? Porque el renunciado, que así le llamamos en psicología organizacional, es una persona que ya ni está ni no está. Y eso lo percibe la empresa. Se siente que no hay un compromiso.
y lo percibe también el empleado. Y entonces hagan de cuenta como si los cimientos de este edificio, esto lo digo para los de YouTube que digan, ay, ¿en qué edificio estarán? ¿No? O sea, siempre hay que impresionar ahí a los de YouTube, ¿no? Entonces, como si los cimientos de este edificio estuvieran separados. ¿Saben qué va a pasar? Que tarde o temprano eso se va a romper. Se los digo por experiencia propia. En la casa de ustedes, de pronto la cisterna se venció, se abrió. Y llamamos a un cisternólogo, ¿verdad? Y vino el cisternólogo y vio la cosa y a mí me impresionó lo que me dijo. Porque él vio, nosotros pensamos, pues quizás esta razón, esta otra, y él me hizo una pregunta. Me dijo, ¿cómo construyeron la cimentación? ¿Usted recuerda? Le digo, bueno, lo que yo recuerdo es que el arquitecto me dijo que iban a hacer una parte y que después hacían la otra. Dijo, ese fue el problema. Eso nunca pegó. Nunca pegó. Y claro, durante algunos años estaba ahí la, digamos, fisurita totalmente imperceptible, pero era una fisurita. ¿Pero qué necesitó? Mayor peso y algunos temblores y se abrió. ¿Ven? Le dije al cisternólogo, ¿cuál es la solución? Me dijo, la solución podría ser parcial, parchar, ¿verdad? Ponerle ahí me dijo los nombres de lo que se podía hacer, pero me dijo, pero yo no se la garantizo por mucho tiempo. Lo que no pega, no pega. Y entonces, tarde o temprano se va a romper. ¿Quieres saber cuál es la solución? Me dijo, hay que hacer otra cisterna adentro, de una pieza. Y entonces, esa sí se la garantizo. ¿Ven? Cuando yo lo relaciono con el matrimonio, pienso en lo mismo. Si el pacto matrimonial no está sólido, entonces lo que sigue en la vida son convenios, hagan de cuenta, etapas. Y entonces, si la etapa no está muy mal, pues ahí la vamos llevando. O hacemos un convenio implícito que es, mira, los dos queremos a los niños. Entonces, pues vamos a pensar en ellos. Y todos esos son soluciones parciales. Un matrimonio debe estar de base con la cuestión del pacto firmemente establecido. Se los digo por si quieren echarse a correr. Tienen tiempo todavía. Porque la meta de esta plática y de las que siguen es tan simple como es: confirmar y reconfirmar nuestro pacto matrimonial. Darnos cuenta que nosotros no debemos dejar fisuras, que no debemos permitir cosas. Podemos discutir formas de comportamiento entre tú y yo. Podemos discutir que a lo mejor tú estás dándole más prioridad a esto o a lo otro. Todo eso lo podemos hablar. Pero antes hay que afirmar una cosa: tú eres la mujer de mi pacto, tú eres el hombre de mi pacto, y eso ni cambia ni cambiará jamás. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Yo soy tu esposo, tú eres mi esposa, y eso, hagan de cuenta que en cuanto lo dijéramos y lo expresáramos, pero no de dientes para afuera, porque ahorita podríamos decir, a ver, volteen a ver a su esposa y díganle, y yo conozco a los maridos presentes, bueno, no a todos, pero a algunos, y verdad, pues sí, como dijo el pastor, pues yo te prometo, pues sí, ¿verdad? Pero cuidando las palabras, porque decimos, no, me vayan a agarrar ahorita. La verdad tiene que ser algo auténtico. ¿Saben por qué? Porque lo que no es auténtico se percibe. Una mujer, en cuanto siente que anda como queriendo agarrar patita de perro, posiblemente no haga nada la mujer, pero vive en esa incertidumbre. Y si a esa incertidumbre se suman ciertas conductas, tienen lo que le pasó a mi cisterna. Lo que sucede es que de momento el albañil se le hizo fácil, bueno, al arquitecto, más que le digo arquitecto para también impresionar a los de YouTube, ¿no? Que digan, oye, el pastor, fíjate, ¿con quién construye? Con puro arquitecto, ¿no? Pero la verdad lo que pasó fue que se le hizo sencillo. Hago la cimentación hasta aquí, mañana la completo. Pero eso no iba a funcionar. ¿Ven?
Si ustedes dicen, mira, pues lo vamos platicando, a lo mejor una terapia, yo soy terapeuta. Los terapeutas, ¿qué hacemos? Resanamos fisuras, ¿ven? Y algunos somos buenos para resanar, ¿eh? Y les va a durar un ratito. Pero, ¿qué sería la solución? Pues poner la base, y la base es el pacto matrimonial. Sobre eso ya construimos lo que quieran. Pero si no está la base del pacto matrimonial, yo no se los garantizo. Igual que ahora el cisternólogo no me quiso garantizar mi cisterna. Tiene razón. Si viniera un temblor más fuerte, por ejemplo, tú dices, bueno, pues mira, pastor, ya mi esposa y yo ya hablamos, medio quedamos y ahí llevamos la fiesta en paz. Sí, porque no hay temblor. Pero que venga una crisis y pues tu cisterna se quiebra por todas partes. O que reciba más peso. Me refiero, por ejemplo, cuando nos casamos, pues no era mucho el peso. Teníamos la vida de pareja, problemillas, pero luego vienen los hijos. Y cuando están chiquitos no son mucho peso, porque son bonitos. Pero cuando son adolescentes, vamos sintiendo el peso sobre el matrimonio. Y entonces las fisuras pues se hacen más grandes, ¿no? Necesitamos volver al pacto. Y para ello tenemos un problema. No somos una cultura de pactos. Somos una cultura de convenios. Y déjame ver si me conviene. Y bueno, que quede una cláusula, ¿no? De que en un momento dado, pues también si uno quiere echarse a correr, pues ahora sí que pago la penalización, ¿no? O sea, ¿cuánto me pones ahí de penalización? O sea, somos una cultura de poco compromiso, a diferencia de las culturas en la Biblia. Si ustedes ven el material que puse en sus manos, en la página 1, lo primero que Dios dice es la importancia de un pacto. En 2 de Samuel 12:17, por ejemplo, se ve que pues había pactos para muchas cosas. Les voy a leer lo que dice 2 de Samuel 12:17. Allí dice la palabra de Dios así. Dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 17, la Biblia habla de cómo había como autoridades, ¿no? ¿Quiénes eran las autoridades? Los ancianos. Los ancianos representaban, digamos, como que el gobierno de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es saber que los pactos respondían a autoridades, como ahorita un pacto legal. Tú firmas algo ante notario y cuidado, porque ese señor representa a una autoridad. Así que, como el notario da fe de que tú estuviste ahí, presentaste tu credencial de lector, te presentaste como Julio Vega Juárez, el notario entonces puede, digamos, entablar una demanda. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. También en Ezequiel capítulo 20, versículo 37, les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 37. Lo leo para ustedes. Así que escuchen. Dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Los pactos generan vínculos. Eso lo sabemos todos. Tú andas alborotado por un iPhone y claro, uno con tal de tenerlo, ¿verdad? Dices, bueno, yo voy ahí a una de estas de Telcel, Yusacel, cualquiera, y voy a solicitar un iPhone. Pero Telcel te dice, o Yusacel, está muy bien, nada más que es con un contrato forzoso de 18 meses. Y aquí está el contrato. Y nosotros, con tal de salir con el iPhone, porque es lo único que queremos, le firmas. Pero esas letritas chiquitas son vínculos, ¿ven? Al paso del tiempo, son vínculos. Cuando tú quieres romper eso, no, cuidado. ¿Por qué? Porque hay vínculos.
En la vida espiritual es lo mismo, solo que son vínculos que nosotros no vemos. Pero cuando hicimos el pacto matrimonial, ya sea ante la autoridad civil, fíjense, ¿por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ya sea ante la autoridad espiritual en la iglesia, que es el caso de muchos, o ya sea en el pacto de sangre, que es el acto copular, el coito. Nosotros hicimos un pacto. Nadie puede decirme, pastor, yo no me casé por la iglesia, así que entonces yo lo puedo romper. No, te casaste ante una autoridad civil y no hay autoridad sino de parte de Dios. Por lo tanto, esa autoridad no solamente representaba al gobierno de México, representaba al Dios que gobierna el mundo. No hay escapatoria, ¿eh? Y alguien dirá, pues pastor, yo la verdad ni por el civil ni por la iglesia, nomás como que nos arrejuntamos. Yo te digo, pues, ¿y qué tanto te arrejuntaste? No, pues la verdad sí fuerte. Ah, ok. Sí, porque si te arrejuntaste nomás de manita, pues es diferente quizás. Pero si te arrejuntaste en lo que es arrejuntamiento, entonces hay pacto. El Señor lo dice. Por eso advierte, no debes meterte en una relación, digamos, de fornicación. Lo voy a decir como dice el Señor. El que se junta con una ramera, un espíritu es con ella. Así lo dice Dios. O sea, en el acto sexual hay pacto. ¿Ven? Se llama pacto de sangre. Porque hay un vínculo allí físico. ¿Ven? Es importante, incluso, lo que voy a decir es con mucho respeto. Y nadie se mueva. No hagas ningún gesto porque cualquiera puede ser usado en tu contra. Si alguien antes de su matrimonio tuvo una relación sexual con otra persona, que no su esposo que está aquí, o su esposa, hizo un pacto y hay que romperlo y hay que renunciar a él. Y en el nombre de Jesús hay que renovar nuestro pacto con nuestra esposa ahora delante de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque son pactos que se dan. Hay incluso pactos de palabras o de cosas. Son delicados. Son delicados. Por ejemplo, nosotros de chamacos pudimos haber hecho pactos. Pactos, pues vamos a decir, en ignorancia y en insensatez. No faltó una noviecita que un día en una trajinera de Xochimilco, ella en una y tú en otra, se alcanzaron las manos y dijeron, nunca nos vamos a separar. ¿Ven? El pacto de Xochimilco. Bueno, alguien dirá, ay pastor, pero yo tenía 17 años y era un muchacho y pues lo dijimos, pero ella ya se casó. Sí, pero son pactos. Y por lo menos tienes que aprender a llevarlo al altar de Dios y decirle, Señor, yo hice este pacto. Yo vengo ante ti a pedirte perdón por haber hecho un pacto en insensatez y a romperlo delante de ti. ¿Por qué? Porque yo quiero tener libertad plena respecto a mi marido. ¿Ven? Hay pactos hasta de cosas. Nosotros pensamos, bueno, pues el osito que me dio fulanito, pues está muy bonito, ¿no? Era el osito de Coca-Cola de la Navidad y pues sí me lo dio fulano, pero ay, pues yo lo puse ahí en la casa. Pero aún esas cosas, si fueron un pacto, tienen que deshacerse uno de eso. ¿Ven? Lo importante es saber que tú no puedes vivir delante de Dios con bendición, incumpliendo el pacto con la mujer de tu pacto, con el hombre de tu pacto, o sea, tu esposa, tu esposo, o viviendo sin darnos cuenta como que muchos pactos. Tenemos que aprender a ser personas de un pacto. Hay instituciones como el TEC de Monterrey, donde tengo el privilegio de ser profesor, ahora orgullosos por los 70 años del TEC, que no permiten a sus profesores ser profesores de esa institución y al mismo tiempo de otra. Yo tuve que firmar un pacto de exclusividad
¿Ven? Yo pertenezco aquí y por lo tanto no puedo impartir cátedra en ninguna otra institución. Incluso cuando tenía que dar, por ejemplo, algún tipo de taller a educadores, tenía que solicitar permiso al instituto. ¿Me permiten ir a dar un taller? Si el instituto decía no, pues no, porque había un pacto. Si ustedes se fijan, todo eso lo vemos a nivel legal. Luego pensamos, bueno, pero que un abogado te oriente, porque al igual, pues como que no da a entender ahí. A ver, déjame revisar el contrato. Si te fijas, aquí la palabra que usaron fue esta, por lo tanto nos podemos agarrar de allí, doctor, y tú puedes dar clase en otro lado. Pero es por nuestra cultura, una cultura de remiendos, una cultura de doble lenguaje, una cultura de escapar de los compromisos. Tenemos esa cultura, pero vamos ahora sí que a trato de bigote, ¿no? ¿Qué me estaba diciendo el tecnológico? Que yo era exclusivo de ellos. Yo puedo agarrarme de las letras, de las palabras y escapar de la firma, pero siendo honestos, yo me comprometí con ellos a que yo era parte del instituto y que no iba a dar clase en otro. Si somos honestos, entonces hay un espíritu del pacto, y ese espíritu, pues no podemos engañar. ¿Ven? A lo mejor un abogado con argucias puede ayudarme a escapar, pero así, ante Dios y ante mí mismo, yo me comprometí. Así que lo honesto es, yo tengo un compromiso con ustedes. ¿Cierto o no? Y eso lo sabemos. Sabemos que la ley no siempre es la justicia. Y que en este caso, del pacto, aquí el asunto es que es Dios la autoridad que está sobre él. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cuidar esos vínculos. Y al contrario, nosotros en nuestro pacto matrimonial, acrecentar esos vínculos para que el pacto tenga fuerza. ¿Ven? Luego dice en el material cómo eran los pactos en el Antiguo Testamento. Dice, la palabra pacto en el Antiguo Testamento incorpora esencialmente una obligación legal. Esta palabra es utilizada de dos formas. Primero, como un acuerdo entre dos personas que están en paridad. Ambas partes entran en el pacto voluntariamente, de la cual resulta una relación de compañerismo. Por ejemplo, David y Jonatán, o Jonatán, que hicieron un pacto. Primero de Samuel 18, del 3 al 4. Para que vean que no solamente es el matrimonial, también es pactos entre personas. Primero de Samuel 18, del 3 al 4. Les voy a leer lo que dice la palabra. Dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué muestra ese pasaje? Que dos personas hicieron un pacto. En este caso, ¿de qué fue? De amistad, ¿verdad? Pacto de amistad. Y se fijan que hubo un símbolo. Por eso en el pacto matrimonial nos damos un símbolo que es el anillo. ¿Sí? Ese pacto matrimonial demanda un símbolo. Incluso cuando presento en boda digo, bueno, vamos ahora a proceder a los símbolos de este pacto. ¿Ven? De ahí la importancia de revisar si nosotros no tenemos cosillas de otros pactos. Es importante, ¿sí? Hoy, al regresar a casa, discretamente, hazlo discretamente, empiezas a revisar los libros. Ahí no habrá aquí una hojita que me dio cuando fuimos al jardín, el petalito de una rosa que guardamos, detalles así. Porque mira, tal vez digas, pastor, está exagerando. Éramos chamacos. Fuimos al parque y a él se le hizo fácil encontrar una hojita y dijo, esta hojita va a ser nuestro recuerdo, ¿sí? De la promesa que hicimos de querernos. Mi pregunta es, ¿por qué lo guardas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tú me puedes decir, pues nada más. No, sin duda, cuando nosotros guardamos algo, es porque algo, aunque sea poquito, nos significa.
Ahora tú dirás, bueno, está bien, sí, sí me significa, porque me recuerda pues que yo tenía 17 años, vivía con mis abuelos y era un tiempo muy bonito de mi vida. Sí, el peligro no está solo en lo que te significa, sino en lo que deja de significar en el pacto matrimonial. Cada recuerdito de alguien es un poro abierto en la columna del pacto matrimonial. Por ejemplo, si yo les canto, es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo. ¿Quién cantaba eso? Roberto Jordán. Roberto Jordán. Y entonces su cabecita se va. Yellow River, Yellow River. ¿Sí? ¿Algunos se fueron para allá? Bueno, está bien. Olvídenlo. Por vivir en quinto patio, desprecias mis besos. Porque son de la época de Emilio Tuero, ¿no? Entonces, canciones, no sé si han ido alguna vez en el carro y de repente sale una canción de aquellos años, ¿verdad? Soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario nunca encuentro las corbatas, ¿no? Y entonces, de momento son recuerdos, y obviamente podemos recordar personas, pero lo importante es, esos recuerdos no son al mismo tiempo, fíjense, como una evocación bonita de, ay, cómo me quería. En cambio ese es el peligro. O sea, el peligro es como que esos recuerdos traigan fisuritas. Ustedes dirán, ay, pero son fisuritas, pastor. Sí, pero hazle fisuritas a una columna. ¿Qué harías si ves a una persona en tu casa agarrando una columna de carga y haciéndole fisuritas? ¿Qué le dirías? ¿No le dirías algo? Oiga, ¿qué está haciendo? Ah, fisuritas. No, ¿por qué anda fisurando? Ay, son fisuritas. Tiene una columnota. ¿Qué le hace una fisurita? Pues no sé una fisurita, pero si se siguen, un día esa columna empieza a vencerse. Es bien importante, por eso, saber que los pactos son cosas reales. En la vida de David y Jonatán, ¿qué tanto representó? Mucho. Cuando murió Jonatán, pasaron los años y David preguntó, ¿ha quedado alguno de la casa de Jonatán que esté desamparado? Y le dijeron, sí, tuvo un hijo, y ese muchachito está lisiado. Y entonces David dijo, pues tráiganme a ese muchacho, ¿ven? Y lo sentó a la mesa, y lo sentó junto a los príncipes, como otro príncipe más, porque era hijo de su amigo Jonatán. ¿Por qué? Por un pacto. Si tú haces pactos, de ahí la importancia de tener cuidado de hacer pactitos, por ejemplo, con personas en el trabajo. Ay, quedamos de que somos amigos. ¿Sí? ¿Amigos? Y tú, sí, amigos. Estás haciendo pactos. Y hay que tener cuidado. Les voy a leer en la palabra de Dios para que no piensen, ay, el pastor, quién sabe ahora qué tiene, que anda exagerando. Miren, Proverbios 6, del 2 al 3. Lo voy a leer para ustedes. Porque ustedes ni Biblia traen. Pero bueno, está bien, no se preocupen, yo se los leo. Proverbios 6, del 2 al 3, dice la palabra así. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hay que tener mucho cuidado. A veces nosotros decimos, bueno, pastor, pero no era una relación, vamos a decir así como erótica. Era mi amiga y ella estaba pasando una tribulación y me dijo, ¿me prometes que no me vas a dejar? Y bueno, yo le prometí, no te voy a dejar, pero como amiga. ¿Pero qué tienes que andar prometiendo? Es una promesa. Claro, tú dices, bueno, pues no la cumplo y ya, pero espiritualmente había un compromiso de tu parte. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Proverbios 6, del 2 al 3.
te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué quiere decir muy claro Dios? Vas a tener que humillarte. Porque a veces decimos, ay, ¿y ahora qué voy a decirle? Pues con la pena. Perdóname, pero yo no puedo cumplir el pacto, porque no te puedo dar un ride todas las noches, ni cuando esté lloviendo. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo tenemos un pacto matrimonial. Y a mí no me gustaría ver a mi esposa que porque estaba lloviendo en un coche con un pelao. ¿O hay un caballero aquí al que le gustaría eso? Si hay un caballero, dígamelo. Claro, dirán, bueno, pero pues es que depende, pastor. O sea, pues si era un ride, ¿aquí en México le dicen ride? ¿Sí? Ok, aventón, ok, aventón. Aventonation, un aventonation. Era un aventonation, pues, pero es que depende. Mira, si era totalmente circunstancial, bueno, esa es una cosa. Pero, ¿ustedes creen que un ride o un aventonation todos los días no puede producir un vínculo? Yo creo que sí. Por lo menos de amistad, de compañerismo, de confianza. Ahora, la palabra de Dios dice que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque vamos nada más a ponerlo del otro lado. ¿Cómo te sentirías de saber que tu esposa viaja todos los días con otra persona? Es así. Entonces, yo sé que suena exagerado y que decimos, ay, pero un pacto es un pacto. El TEC no iba a tener contemplación conmigo si yo rompí ese pacto. Cuando firmé la planta, firmé la exclusividad. ¿Sí? Y legalmente es un documento, pero espiritualmente es más. Porque si yo lo incumplía, pónganle que ni sabían ellos, pónganle que ni podían proceder legalmente, pero yo estaba siendo infiel. ¿Infiel a quién? A la palabra que di. ¿Sí? Ese es el punto. Dios bendice la fidelidad porque Él es fiel. Dios se goza con la fidelidad. ¿Qué le pedía a su pueblo? Lo único que le pedía era fidelidad. Ustedes obedezcan mis mandamientos y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué le pidió a Josué para hacerlo del tamaño de Moisés? Ustedes saben, Moisés murió, paquetote que le dejó a Jos. Porque Jos, o Josué, bueno, yo le digo Jos por la confianza, ¿no? Pero sí, ustedes díganle Josué, ¿no? Josué le dijo a Dios, ¿y ahora qué hago yo? Y el Señor le dijo, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Solamente una cosa te pido, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Haz todas las cosas que te estoy mandando. A cambio, ¿qué le dio? Ser un gran líder. Les dio la tierra prometida, no un terrenito. Toda la Palestina se las dio el Señor. ¿Ven? A cambio de la fidelidad. ¿Cuántas cosas nos daría Dios si nosotros fuéramos fieles? Entonces, el asunto del pacto no es venir con un espíritu de abogado, con respeto a los abogados presentes, en el sentido de decir, pastor, pues mire, yo estoy revisando lo que yo dije y yo no dije, ¿verdad? Tal cosa. No, mira, vamos al espíritu del acto. Tú tomaste una mujer, la sacaste de su casa donde vivía muy feliz, con una esperanza, formar una familia contigo. ¿Cierto o no? Sí, cierto. En ese momento, tú te hiciste una persona proponiendo un pacto. Y tú la amabas, estabas enamorado, y por tanto hiciste el pacto. Que años después conociste a fulanita y te enamoraste más, eso no es más que egoísmo. Dicho claramente, ¿sí o no? Es egoísmo. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que traías tu bolillo
y viste un panqué y dijiste, no, pues de aquí soy. Pero ¿sabes qué va a pasar si sigues así? El día de mañana te vas a encontrar, díganme otro pan, una concha con nata, y vas a decir, no, pues de aquí soy más. Y así hasta llegar, no sé, a una reina. No, todavía hay ese pastel. Era como con crema chantilly y una cereza, ¿no? Esa era la más famosa. Bueno, ustedes se ve que eran más bien como de ladrillo, de piedra, ¿no? Se ve luego, la verdad. Del cochinito, el cochinito lo comieron, el cochinito. Se ve que son de esos panes. Pero bueno, es el egoísmo, ¿no? Es el egoísmo. Y ahora uno dice, bueno, pastor, pero pues es que uno tiene que pensar en uno, ¿no? Volvemos al punto. Los hombres a los que Dios bendecía no pensaban así, no pensaban en uno. ¿Creen que Moisés pensó en uno? ¿Pensó en sí mismo? ¿Hubiera dejado Egipto? No hubiera dejado Egipto. ¿Cómo estaba Moisés en Egipto? Bien. ¿Era hijo de quién? De la hija del faraón. O sea, en otras palabras, era de la ¿cómo se llama? De la élite. De la realeza, no era Pelusa Class. Él estaba bien, seguramente comía todo lo que se le antojaba y tenía todas las joyas que quería. Pero él hizo un pacto con Dios. Y él siguió a Dios fielmente por el desierto, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, nosotros lo que queremos es la tierra prometida, pero no queremos el compromiso. Queremos un matrimonio bendecido, pero no queremos comprometernos. Y ese compromiso se siente, se percibe todos los días. De veras, las damas son pero finas para eso. Para sentir como que anda medio chiflado. Como que anda agarrando patita de perro, ¿no? Una paciente un día me dijo, mire doctor, yo siento que mi marido anda por ahí. Le dije, pero ¿en qué lo vas? Y me dice, en que se talla mucho el pescuezo cuando se baña. O sea, se lo talla bien. Me impresionó. Dije, ¿hasta en qué detalles andan viendo las señoras, no? Fíjense, o sea, como que lo traía más percudido siempre. Y entonces se lo vio muy limpio y dijo, se anda arreglando el pescuezo por algo. Moraleja, déjenselo percudido. Bueno, no, la verdad es que esta señora a lo mejor era demasiado quisquillosa, pero honestamente eso se siente. Tú sientes cuando hay una relación, por ejemplo, de familia, de amistad con alguna cuñada muy fuerte, bonita, están en una buena relación, y sientes cuando algo así como que se quebró, ¿no? Como que ya no es lo mismo, como que... Y a veces te preguntan, ¿pero qué pasó? No, no pasó nada. O sea, no hubo un pleito, pero se siente como que ya no es la misma relación. Entonces, nosotros tenemos que, como hombres, afirmar ese pacto, y ustedes como damas también, señoritas, afirmar ese pacto con sus esposos. ¿Ven? ¿Por qué Jonatán le dio a David la capa y la espada y todo eso? Como una muestra. El pacto requiere una evidencia. Hay maridos que me dicen, no, pues yo sigo con el pacto, pues que le diga cuando, pues yo no he andado con nadie, yo sigo con el pacto. Pero no se refiere a eso. El pacto tiene que dar evidencias. ¿Qué hizo Dios cuando hizo el pacto en Génesis 6 de que no destruiría más la tierra? ¿Qué hizo? Hizo el arco iris. Hizo el arco iris. ¿Ven? Dios dijo, y esta será la señal del pacto. Los pactos necesitan señales, evidencias. O sea, si nosotros no damos señales, pues es lógico que cualquiera siente como que ¿qué pasó? ¿Ven? Los pactos deben llevar evidencias. Ustedes pregúntense, por ejemplo, en su relación íntima, ¿da evidencias de pacto? O sea, ¿da evidencias de que el jicotillo está ahí presente? En la cópula, en el acto sexual. Yo sé que estás ahí físicamente, pero se percibe que estás allí, o sea, que estás involucrado, que amas a la esposa,
la esposa se percibe allí, y eso hablando de la intimidad. Ahora, hablando del día a día, pues son los detalles, ¿no? El tiempo que pasamos juntos, que no pasamos, las palabras que nos dirigimos, que no nos dirigimos, las miradas que nos damos, que no nos damos. O sea, en todo eso, obvio, súmalo y da un resultado. Entonces la señora empieza a andar inquieta. Pero usted lo ha visto con alguien, porque a veces les pregunto, porque le digo, mire, está feo su marido. O sea, yo no creo que ande con alguien, porque Dios ya lo bendijo con una mujer, no creo que le dé dos. Está muy feo. Entonces me dicen, pastor, pero mire, sí puede ser que no ande con nadie, porque la verdad ni las moscas se le paran, ¿no? Está muy feicillo. Pero aunque no ande con alguien, puede no ser alguien, puede ser el trabajo. Pero el caso es que tú sientes como que está más interesado en su coche que en ti, o en el trabajo que en ti. Tal vez no es una mujer, pero sí se siente como que no está en lo que debe estar. Anda en todo. Iba a decirlo, pero creo que es la competencia. No, entonces, anda en todo menos en lo que debe andar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos comprometernos. En el Nuevo Testamento, vayan por favor ahí. Bueno, nada más antes déjenme leerles un pasaje. Proverbios 2:17. Fíjense en el verso 16 lo que dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ese texto lo deben tener, Incluso, señoritas, apúntenlo, Proverbios 2:16 al 17, y bórdenselo en la almohada al marido. ¿Todavía bordan? Ok, olvídenlo. Compren un plumín y se lo escriben. No se verá muy bonito, pero funciona. Porque dice ahí, serás librado de la mujer extraña. O sea, de esa. Como dicen ustedes, de esa, ¿no? De la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Fíjense cómo el divorcio o la infidelidad no es un asunto puramente humano. O sea, si yo abandono a la compañera de mi juventud, no solamente es Julio le es desleal a Lois, sino le es desleal a Dios. Y alguien puede decir, permíteme tantito, yo respeto a Dios, yo temo a Dios, yo no me meto con Dios. Pero ahí lo está diciendo la palabra. Tú abandonas a tu compañera o a tu compañero y te estás olvidando del pacto de tu Dios. O sea, porque el pacto fue con Dios también. Y a lo mejor con la esposa no pasa de una pensión, pero con Dios no te la acabas. ¿Por qué? Porque fue un pacto. De la esposa a veces dicen, no, pues me fue barato, 30% de pensión. Me echaron la mano un cuate, ¿no? Y ya me ayudaron a que no metiera tales ingresos y tales otros, y con eso pues ya la libré. Sí, porque así es esta vida. Pero ante la justicia de Dios, porque es un pacto con Dios. Yo abandono a mi compañera y estoy abandonando mi pacto con Dios. Tú abandonas a tu compañero, estás abandonando tu pacto con Dios. Miren, de veras, por la cara que están haciendo así, me acuerdo cuando el Señor habló del divorcio, y ¿saben qué dijo en Mateo 19? ¿Qué dijo Pedro? Bueno, yo pienso que fue Pedro, porque era el más canijillo. Dijo, pues si es así no conviene casarse. O sea, ya cuando y muchas veces nosotros al oír esto decimos, ay, pastor, que me hubieran dicho eso cuando tenía 22 años y andaba todo alborotado. Pues sí, pero ahora estamos aquí. Y saben que el reafirmar nuestro pacto matrimonial puede traer, o debe traer, y traerá bendición a los hijos. Muchas personas con personalidad divorcista, así le llamamos en psicología, vienen de familias en divorcio. Ahora, ese divorcio puede ser ya real, oficial, legal, o puede ser lo que se llama un divorcio funcional,
que le llamamos así a esto. No nos divorciamos, pero en la práctica diaria sí. ¿Los hijos no lo percibirán? Sí lo perciben. Si a mí me hubieran dicho, yo de chamaco caminando, mira, ya están tus papás, tu mamá, ¿es tu papá, no? Que lleva abrazada a tu mamá. Yo más con eso diría, no, no son mis papás. Pero se ven güeritos como tú. Sí, pero no son. ¿Por qué no son? Porque mi papá no abraza a mi mamá. ¿Ven? Tan simple como eso. Oye, llamó tu papá y me dijo que le dejaba a tu mami un beso. No, no era mi papá. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Porque mi papá no es así. Los hijos lo perciben. Y nosotros no nos damos cuenta que estamos perdiendo esos símbolos. Ahora, ¿por qué los perdemos, esos vínculos? Pues todos lo sabemos. Podríamos pasar aquí a tribuna, si fuera esto así, y cada quien diría, bueno, pues buenas tardes, compañeros, mi nombre es Julio Vega y soy también aquí abandonador de pacto, ¿no? Pues miren, yo les quiero decir, compañeros, que pues miren, yo sí, la verdad he perdido vínculos, pero pues también miren, y ahí empezamos nuestra historia. Todos tenemos la historia. Me trató así, me dijo el otro, o sea, hemos sido heridos. Lo malo es que no vamos al médico. Si ustedes y yo anduviéramos con heridas físicas y sangrando, les aseguro que nadie diría, ay, pues voy a ver, ¿no? Igual así me quedo. No, o sea, corres a un hospital. Con las heridas del alma, a veces nosotros decimos, pues así, déjalo ya. Y ahí vamos con heridas, como arañados por gatos. Y no nos damos cuenta que eso va quitando vínculos. Tenemos que perdonarnos. Primero, cobrar conciencia del daño que hemos hecho. Pedir perdón y perdonar. Pero eso sí, cobrando conciencia del daño que hemos hecho. Porque sin arrepentimiento, el perdón no funciona. Un hijo que hace algo malo y llega, bueno, mamá, pues ya perdóname. Tú como padre, como madre quieres perdonarlo, pero antes tienes que asegurarte de una cosa. ¿Te estás arrepintiendo de veras? ¿Te estás arrepintiendo de eso o no? Porque si no te estás arrepintiendo, entonces el perdón no va a funcionar. Es tan simple como que al rato lo vas a volver a hacer. Y hoy te perdoné, pero la segunda me va a costar más trabajo perdonarte. Y hay matrimonios que, por ejemplo, el marido es infiel, ¿verdad? Hay matrimonios así, donde el marido es infiel. Y entonces, ¿qué sucede? Que la esposa lo perdona, pero él no se arrepiente de veras. Y entonces vuelve a las andadas. Y entonces la esposa, pues ya primero le cuesta más trabajo perdonar, pues no te lo hizo una vez, te lo hizo varias, ¿no? Pero podría llegar a una situación ya de perversión, donde ya la esposa, hagan de cuenta, ya le perdona y le perdona y le perdona. ¿Y saben qué? ¿En qué va a caer? En que el marido ya se va a volver un cínico. Y entra en una relación de perversión, ¿eh? Y la esposa, ya por un amor insano, le perdona y le perdona todo. La Biblia habla de la dignidad. No estamos llamados a servidumbre. Entonces, más que no te perdono, debería ser, mira, porque a veces dice el marido, entonces no me perdonas tú siendo cristiana, tanto que vas a los cursos ahí del pastor Vega, y luego aparte que lo escuchaste, toda te lo echas en YouTube, ¿no? Entonces tú no me perdonas. Entonces tú puedes decir, no es que no te perdone, es que si tú cometiste esto, lo vuelves a cometer, lo que es evidente es que tu pacto no es conmigo, que realmente no me quieres. Porque si tú me quisieras tantito, no lo harías. ¿Ven? Entonces, la esposa o el esposo deben llegar ya no solamente a una situación de que te perdono o no te perdono, sino de sanidad. Porque capaz que ya está en una relación enfermiza, donde él ya sabe que pues esta le perdona todo, ¿verdad? Y ella, por la razón que sea, codependencia,
baja autoestima, miedo a quedar sola, conveniencia, los hijos, lo que quieras, le perdona y le perdona y le perdona. Eso ni es perdón, realmente es una relación que se va pervirtiendo. ¿Y qué debe terminar esa perversión? ¿En qué? En el arrepentimiento. El marido o la mujer que está viviendo eso debe llegar a un arrepentimiento. Y para eso necesita comprender lo que es el pacto. No solamente le está siendo infiel al marido, le está siendo infiel a Dios. Eso dice Proverbios 2:17. Al abandonar al compañero de tu juventud, te estás olvidando del pacto de tu Dios. Así de sencillo. El pecado lleva copia. Una es aquí, a quien dañé, a quien ofendí, pero una copia se va al cielo, ¿verdad? Donde Dios la recibe, se da por enterado. Este fue infiel, no solamente a ella, a mí, porque era un pacto conmigo, era un pacto matrimonial. ¿Por qué es tan importante el pacto matrimonial? Bueno, pues porque es la base de la creación de Dios. ¿No dice así la palabra? Cuando Dios hizo al mundo, hizo al hombre y a la mujer, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Que algunos se han multiplicado más que fructificado, pero bueno, ¿verdad? Está bien. Pero Dios dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Con eso qué quiso decir el Señor? Mi plan, dijo Dios, es formar una humanidad. Dios podía haber creado la humanidad de golpe, los 4 millones de millones que somos. El Señor pudo haberlos creado, no le costaba nada, pero Él quiso que participáramos de ese proceso. ¿Cómo? A través de la procreación. Nosotros hemos recibido el vínculo con Dios para su plan. ¿Ven? Cuando concebimos Lois y yo a Jos y Jesse, no solamente fue ya los concebimos como hijos, sino fuimos parte de un plan de Dios. Dios quería que anduviera por ahí un muchachillo guapo, que es mi hijo, y que él se casara con Maribel y que tuvieran a Miranda. Y Miranda, mi nieta, imagínense, en el propósito de Dios un día será senadora y ella estará luchando por las leyes en defensa de la mujer. Y esa senadora, un ejemplo, ¿verdad? Para que estuviera ahí en la Cámara de Senadores, ¿qué necesitaba? Haber tenido un papá y una mamá. Y haber tenido ellos un papá y una mamá. Y ahí fue donde entramos nosotros. Entonces, para Dios, el que los matrimonios estén bien firmes es la base de todo. De la sociedad, de la iglesia. Imagínense una iglesia con matrimonios tronando, pues ¿qué va a pasar? Se va a desquebrajar. Y la iglesia de Cristo, en todas las iglesias locales, pues es parte del plan de Dios, ¿no? Las iglesias levantan la antorcha de la verdad, del evangelio, ¿ven? En todo el mundo. O sea, no digo esta Agua Viva, sino cualquier iglesia cristiana levanta la antorcha de la bendición de Dios. ¿Y eso gracias a qué? A que las iglesias están formadas por familias sólidas. ¿Y las familias sólidas por quiénes? Por matrimonios fuertes. Quiten los matrimonios en una iglesia, se desmorona. Y en la sociedad lo estamos viendo. Todos los muchachos que están en delincuencia, en drogadicción, ¿de qué son fruto? Para mí, del descuido de los padres. ¿Y el descuido de los padres por qué? Pues porque estos andaban en pleito. Y entre el pleito de uno con el otro, los muchachos encontraron caminos. Si nosotros estamos fuertes como matrimonio, los muchachos andan derechitos. Porque ellos saben, si tú le pides permiso a mi mamá, te va a decir, platica con tu papá. Y hablar con mi papá es lo mismo que hablar con mi mamá. O sea, son uno. Están sólidos. En cambio, cuando no están sólidos, los muchachos aprovechan. ¿Ven? Saben que le dicen a la mamá, ¿qué crees? Que dijo mi papá que aunque tú dijeras que no, que me daba permiso. Y sí, eso dijo tu padre. Pues dile a tu padre. Y el muchacho ya como sea, lo que le importa es irse con permiso al antro. Es lo que le importa. Y lo logró
hasta separándonos. Entonces necesitamos estar unidos y comprenderlo. En el Nuevo Testamento, vean la página 1, el término griego diateque es la traducción del término berit, que es en hebreo pacto. Y dice ahí, en el segundo párrafo, dice: debido a ello se ha utilizado la palabra sinteque, la cual no es mejor, ya que tiene la idea de equidad entre las personas que entran en el acuerdo. Por ello, hombres como vos prefieren el uso de diateque, ya que la palabra testamento en la ley greco-siria no tiene el mismo significado que en la ley romana, en donde testamento requiere la muerte del que hace el pacto. Les voy a explicar cuál es la discusión en griego. Sinteque, como de síntesis, también significa pacto. Síntesis es una resolución, ¿sí? Pero los estudiosos del lenguaje dicen que hay un riesgo, que parece que el pacto es meramente humano. Y eso es un problema. Alguien aquí, pues a través del YouTube o de la grabación, podría llegar a pensar, bueno, pues sí, realmente fue un asunto humano, ¿no? El pastor viene con su historia de que Dios, pero yo no, yo hice un pacto con una mujer y podemos llegar a un convenio. Pero el pacto que hace un ser humano tiene que ver con su creador. Crea en ese creador o no crea. Él puede decir: yo no creo en ese creador, yo creo que nosotros evolucionamos de ciertos monos, de ciertos primates, homínidos, changos, ¿no? Y de veras ves de repente a algunos que dicen: no, hombre, capaz que Darwin tenía razón. Nomás porque el Señor dice otra cosa, pero en algunos casos dices: capaz que sí. Bueno, entonces esa persona dice: yo no hice pacto con Dios. Bueno, pero tú, por ser criatura, creación de Dios, tienes que responder al autor de la creación. Una florecita no se manda sola. Necesita el sol, necesita la lluvia. Responde a la creación. Nosotros respondemos a nuestro creador. Y por eso gusta más la palabra diateque, que quiere decir testamento. Ahora vean en la página 2. Siempre que había un pacto, se juraba. Cuando dos personas entraban en un pacto, ocasionalmente ofrecían un juramento o regalo. En 1 Samuel 18:4 está un ejemplo. Se los voy a leer. Ustedes escuchen, por favor. Dice ahí así. Bueno, ya lo leímos, perdón. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. O sea, es como un símbolo. Ustedes en el pacto matrimonial hicieron aparte del pacto, lo manifestaron con ciertas cosas. Los que nos casamos por la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia católica casi es en la misma ceremonia. Hubo unos anillos, hubo unas arras, hubo un lazo, ¿verdad? Símbolos. Igual en la iglesia cristiana. En cada iglesia hay ciertos símbolos. Por ejemplo, los judíos acostumbran, por ejemplo, romper una copa. Hay varios símbolos en cada religión. Pero aun cuando alguien dijera, pero en nuestro caso no fue religiosa, fue nada más civil, pues ante el juez hubo una ceremonia. Y las firmas no solamente eran la validación legal de un acto, sino también eran un símbolo de compromiso, ¿ven? Los testigos. O alguien dice: ni siquiera nos casamos por la ley, pastor. Pues sí, pero el irte a vivir con ella no solamente era pues porque van a cohabitar, sino es también un símbolo. Hay símbolos que hacemos. Hay signos también del pacto. Dice: otro rasgo típico de un pacto son sus signos. Ya está el ejemplo de cuando Dios hizo el arco iris, ¿verdad? Y hay consecuencias del pacto. Fíjense qué importante esto. Los pactos tenían un problema, que cualquier violación al pacto pues tenía consecuencias, como actualmente. Deuteronomio 29:21. Y lo apartará el Señor de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley.
O sea, todo pacto tiene, pues ustedes saben, derechos y obligaciones, ¿no? Todo contrato. Yo tengo derecho en el contrato de un teléfono celular a un servicio, a una asesoría, no sé, ¿verdad? Que si se daña, me lo cambien, si está dentro de la garantía, cosas así. Y tengo obligaciones. Si yo dejo de pagar, yo me haré acreedor a una sanción o a un interés o lo que sea. Con Dios es igual. Y el pacto matrimonial tiene lo mismo. Si ustedes y yo cumplimos el pacto matrimonial, tenemos bendiciones de la mano de Dios. Si no lo cumplimos, tenemos maldiciones. Solo que eso no lo pensamos. Pero está. En todos los pactos está. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué maldición podría tener yo? Bueno, pues Dios será el juez. Dios conoce la intención del corazón. Nosotros como argumentos damos miles, los seres humanos, ¿no? Siempre como víctimas. Yo tengo unos taponcitos de esos de seguridad para cuando entrevisto a divorciados en el consultorio o personas en divorcio, porque cuando le pregunto, bueno, ¿y qué ha pasado? Entonces me va a empezar a decir todo lo que ha sufrido. Entonces le digo, ¿me permite tantito? Entonces me pongo mis taponcitos. Arráncate, por favor. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Todos vamos a decir lo mismo. No me comprende, no me ha tratado bien y en fin, mil cosas. Pero eso no nos exime de una responsabilidad que tenemos. Ante Dios, pues Él es justo, ¿eh? O sea, lleva tu causa ante Dios, Él dirá. Yo no me meto en eso. Dios sabrá cuánto de eso es verdad, cuánto es mentira, cuánto de eso se justifica, cuánto no se justifica. Pero de que hay sanción, hay sanción. Debemos saberlo. Y también en Levítico 26-25 dice la palabra así. Se los voy a leer. Levítico 26, versículo 25. Dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Ahí está. Dios tiene que vindicar el pacto. O sea, tiene que haber una justicia, en otras palabras. Y el Señor traerá espada, dice: y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. O sea, en otras palabras, no te vas a escapar. ¿Sí? No busques argucias. El pacto se tiene que vindicar. Tiene que haber una justicia. ¿Cómo que? Pues ya nada más así, ¿verdad? Yo incumplí. A ver, háganlo con alguna empresa de teléfonos. No sé por qué andan diciendo tanto del teléfono. Pero háganlo con una empresa. ¿Creen que se van a quedar así nada más? Ah, pues no te pago. Te van a buscar cómo y te van a sancionar. ¿Ven? Ahora, posiblemente, repito, en esta cultura de arreglos, puedas escapar, no lo dudo. Pero ¿crees que con Dios va a ser igual? No va a ser igual. Hay una justicia porque se tiene que vindicar el pacto. Entonces, ¿qué es mejor? Cumplir el pacto matrimonial, ¿no? Nosotros debemos de esforzarnos por cumplir ese pacto matrimonial. Primero, afirmándolo en nuestro corazón. ¿Qué quiere ser? ¿Un hombre desleal o un hombre de pactos? Pregúntense. ¿Ser un hombre de palabra o ser un hombre de chanchullos? Todos conocemos a personas de chanchullos y hemos tratado con esas personas. ¿Qué le dices a un amigo cuando ves que está hablando con el del chanchullo? Aguas. Ese señor siempre anda que no, que mira, te vendo esto, una casa, yo te consigo un crédito y que no sé qué, pero es un cuate de chanchullos. En cambio, qué diferente cuando dices, mira, ¿estás hablando? Ah, no, es una persona honesta, de palabra, ¿eh? O sea, si él te dice que te lo consigue, te lo consigue. Y si no, te dice la verdad. Entonces, en la vida nosotros conocemos eso, las consecuencias de vivir en chanchullos. A lo mejor le robaste 15,000 pesos, pero el chanchullo
es parte de tu vida. Y hay una justicia. Robaste 15,000 pesos, le sacaste los 15,000, pero no vives en paz, no duermes en paz. Tú dirás, pues fíjate que yo sí, no, tranquilo, no me importa. Yo te aseguro que tarde o temprano eso dará un fruto negativo. Es la verdad. Imagínense, pasan los años y en un hijo trácala, del griego tráculus. Sí, porque pues como catedrático no puedo hablar así nada más sin justificarlo con griego o latín. Entonces, no, pero yo lo digo así para que quede claro, ¿no? Imagínate con un hijo trácala, deshonesto, y a lo mejor ahí pagas lo que debías cuando dices, hijo, mira, pues yo quisiera hablar contigo, no tengo cara con qué hablar, pero no andes en cosas así, ¿no? ¿Qué te dice el hijo? ¿Con la mirada o con la voz? Papá, tú hablándome de honestidad, tú que me enseñaste cómo vivir robando y tracaleando, ¿me vienes a hablar? ¿Ahora quieres que sea honesto? Y eso sabrá Dios por cuántas generaciones se va a repetir. Entonces, esa es la verdad. Y al contrario, si tú vives en honestidad, en la honestidad de los hijos, tienes la mayor recompensa, ¿no? Entonces, bueno, es claro que nosotros debemos cumplir nuestro pacto matrimonial. Ahora, vamos a terminar el día de hoy con esta lectura que yo quiero que volvamos a hacer en Malaquías. Allí en Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Les leí en el capítulo 2 esto. Cuando el Señor comenzó a hablar con su pueblo, Malaquías profetizó cercano, digamos, al tiempo más doloroso para los israelitas, ¿verdad? Era un tiempo muy difícil donde hubo mucha persecución y obviamente el pueblo de Dios se preguntaba, ¿por qué nos está pasando esto? Muchos matrimonios se preguntan, ¿por qué nos está pasando esto? Hay muchas razones, pero una de ellas puede ser esta: porque hemos sido desleales a nuestro pacto. Quizás no llegando a la infidelidad de ya involucrarnos con otra persona, pero romper el pacto. No se necesita o no es, digamos, como que mandatorio que haya una infidelidad ya sexual para entonces tener un rompimiento del pacto. Hubo un presidente en los Estados Unidos, que no viene al caso mencionar el nombre porque todos lo conocemos, que cuando se involucró en una relación sexual, él dijo que no había tenido una relación sexual. Y cuando le demostraron que había tenido un tipo de contacto sexual, que todos sabemos a qué se hacía referencia, él dijo, bueno, yo no mentí, porque él tenía un problema. Si había mentido, tenía un problema grave de prisión, ¿ven? Pero él dijo, yo no mentí. Lo que pasa es que para mí ese tipo de contacto sexual, para mí no es relación sexual. Y bueno, se hizo famoso por eso, ¿ven? Otra vez volvemos. O sea, se alcanzó a escapar, porque, bueno, pues entonces sí, para usted, ¿qué es relación sexual? Pues que haya coito, ya unión plenamente coital, ¿verdad? Penetración y todo. Entonces, él de esa manera se salvó. Pero todos sabemos que cuando él se veía con esta señorita y risitas y todo, él estaba permitiendo eso. Y tanto que no creo que lo hubiera hecho delante de su esposa. ¿O creen que sí? Claro que no. O sea, la verdad, no querramos burlarnos de Dios. Nosotros sabemos perfectamente cuando estamos permitiendo una relación con otras intenciones. Lo sabemos. Es mejor decirle a Dios la verdad, decirle, Señor, mira, la verdad es que yo no sé, no me controlo, tengo una tentación así, me provoca esto, Señor, ayúdame. Pero llega a Dios con la verdad y no llegues tratando de mentir. Eso no. Aquí ellos estaban teniendo problemas
Y entonces dice la palabra en el verso 12 de Malaquías 2: el Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que veía y al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda al Señor. Y esta vez haréis cubrir el altar del Señor con lágrimas, llanto, clamor. Fíjense, uno puede llegar a una situación en la que ya no quieras queso, sino salir de la ratonera. ¿Ven? Porque uno dice, bueno, tal, es una demanda, pues que ya, pues, ni modo, me divorcio y que la pensión. Pero ahí puede parar la cosa o puede ir a más. Una maldición, una consecuencia, por ejemplo, en la vida de nuestros hijos, ¿te dolería o no te dolería? Ya son palabras mayores, ¿no? O sea, ya en ese momento dice uno, no, espérame, Señor, no. O sea, yo sí, de mis hijos no los vayas a tocar. Pues sí, pero ¿a qué nivel Dios como Padre tendrá que darnos? Ustedes como papás saben que su hijo no fue a la escuela y les dijo que iba a la escuela. Y alguien lo vio en el mall, no sé cómo le llamen eso aquí, en la... ¿Cómo? Centro comercial. Centro comercial, perdón. Exacto, centro comercial, gracias. Entonces, ustedes saben que alguien lo vio. Eso amerita una tunda. ¿De cuántos niveles de tundis? Ustedes tienen su medida, ¿no? ¿Cuántos tundis amerita? Ustedes tienen pues como su clasificación. Saben que su hijo no solamente hizo eso, sino se fue a robar a una tienda. Eso sube los niveles de tundis, ¿o no? Saben que su hijo aparte hizo, y así conforme vaya subiendo el delito, va subiendo los tundis. La tunda es diferente, ¿cierto o falso? Entonces, nunca vengan así, a veces me dicen, pastor, nomás por curiosidad, oiga, si uno hace esto, ¿qué cree que haga Dios tal cosa? Porque tengo un primo que tiene un amigo, un primo, pues, entonces, mi respuesta siempre es, pues no puedo saberlo, porque Dios como tu papá, pues Él sabe todos los factores que influyen para que Él dé una sanción o de la otra, ¿eh? Pero de que hay sanción, hay sanción. Y aquí dice la palabra, lloraréis, tendréis clamor, y dice, y no miraré más a la ofrenda. O sea, ni vengas con tus ofrendas, está diciendo Dios. Ni vengas con tus canciones, ni vengas con eso, porque no la aceptaré con gusto de vuestra mano. Y diréis, ¿por qué? Porque es una pregunta que uno hace, ¿eh? ¿Por qué? Y dice el Señor, porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, ¿creíste que nadie te vio? Te equivocaste. Dios atestiguó. Dios fue testigo. Tremendo, ¿no? Porque pues si Dios lo sabe, pues entonces ya estamos perdidos. Contra la cual ha sido desleal. Fíjense, no solamente dice Dios que se metió con otra, hay una deslealtad que va desde pérdida de interés en la persona hasta, pues sí, una infidelidad sexual. Pero dice, fuiste desleal, siendo ella tu compañera. Ella era tu compañera. Pónganse a pensar, cuando uno se casa, cuántas cosas compartimos. De muchos niveles. Desde que pues no tenemos más que esta mesita. Pues aquí nos sentamos, ¿no? Pero está muy chiquita. Pues sí, pero jalamos ahí, ponemos aquí la cazuela y... pues ¿quién no quería una recámara así bonita? Pero no nos alcanza. Pues compramos ese colchón y luego lo cambiamos, ¿no? Pues ándale, el colchón. No empezamos en una casa. Algunos empezamos rentando un pequeño lugar, ¿no? Y todo eso, pues obviamente son cosas que compartimos. Y luego, para que te salga con algún domingo 7, entonces Dios dice, ella era tu compañera, y dice, la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
O sea, nuestros hijos son descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor. Ahí está, ¿no? Dios aborrece el repudio, Dios aborrece que se rompe el pacto. Y Dios nos llama a ser leales. Entonces, bueno, hoy vamos a dejarlo aquí, pero vamos a continuar según la programación que ya entregó nuestra iglesia. Ahí ustedes verán nuestra siguiente reunión. Pero vamos a seguir trabajando ese tema. Y yo les invito incluso para que algún compadre o comadre que ustedes tienen y que de repente anda por ahí así, le digan, vente comadre, vámonos, vamos a la reunión, porque vamos a estar orando también, vamos a pedir a Dios bendición. Y la meta es que cuando terminemos, renovemos votos. Eso sí, en una ceremonia bonita, todos bañados y contentos, bien vestiditos, y renovar nuestros votos matrimoniales y decir, Señor, perdóname si he estado siendo desleal en el nivel que sea, ¿no? Yo quiero ser leal y quiero ser fiel, porque no solamente sería infiel a ella o a él, sino a ti. O sea, porque ahora me queda claro que es un pacto contigo. Entonces vamos a hacer una oración. Les pido se tomen de su mano, por favor, y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento, por las enseñanzas que nos has dado, porque tu palabra es clara, porque tú, Señor, nos llamas a vivir en este pacto. En el nombre de Jesús pedimos perdón si hemos sido desleales en cualquier forma, y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas nuestro pacto matrimonial y tú nos ayudes, Señor bendito, a vivir un pacto sólido, firme, que te honre y que honre a la persona con quien hemos hecho ese pacto. Permite que nuestros hijos, como fruto de ello, sean bendecidos y que ellos tengan una vida llena de certeza del amor con el que fueron procreados al ver el amor de sus padres, y que tengan la certeza del propósito de su vida al ver el propósito del matrimonio de sus padres. Bendícenos, Señor, y concede en el nombre de Jesús la renovación del pacto matrimonial en cada matrimonio que nos encontramos aquí. Te ruego bendigas a quienes escucharán el audio y bendigas también, Señor, a quienes escucharán a través de la grabación de YouTube. Que tú, Señor, des bendición a toda persona que se acerque a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios.